fórmula segura, a buena sombra solo puede suceder. Y si lo... Hola, ¿qué tal? Somos Canal 75. Habitualmente estoy detrás de cámara, pero en estos programas voy a estarle acompañando desde este lugar, porque no quería perder la ocasión de conversar con invitados que estarán llegando a este espacio que celebra los 75 años de la televisión cubana. Y voy a estar conversando con una mujer que ha apreciado la televisión, digamos, desde 3 escenarios fundamentales: como espectadora, como realizadora y como maestra. La conversación será con Magda González Grau. Canal 75. Canal 75 recibe a Magda González Grau. Qué placer tenerte junto a nosotros. El placer es mío. Y que estés siempre a buena sombra compartiendo con este equipo. Magda, vamos a conversar de muchas cosas, pero yo quisiera situarme en una Magda que es poco explorada. Y es que Magda, antes de ser realizadora, antes de ser maestra, fue evidentemente una espectadora. ¿Quién era esa niña ante pantalla? Yo era espectadora amable, en el sentido de que consumía mucha televisión. Me acuerdo, el primer televisor que tuvimos en la casa era de bombillo, entonces había que esperar que se calentara para que saliera la imagen. Y mira, veía mucha televisión, mucha. Desde los muñequitos, por supuesto, pero yo veía cine del hogar, películas hasta por la noche. Me acuerdo, mis padres no me censuraban, no puedes ver esto, no, me dejaban bastante libre, confiaban en mi sentido común. Y una vez pusieron en Teatro ICR, nada menos que Un tranvía llamado Deseo, que es una obra fuerte. Y yo la estaba viendo sola y me quedé impresionada. Mi mamá estaba revisando exámenes, mi mamá maestra, subí a la biblioteca y le dije, mami, acabo de ver una cosa. Y dice, ¿qué tú estabas viendo? Porque yo le empecé a preguntar, digo, ¿cómo se dice blanca madera? Porque no me acordaba el nombre de la protagonista. ¿Cómo se dice blanca madera en francés? Y me dice, Blanche, ¿qué tú estabas viendo? Digo, no, Un tranvía llamado Deseo. Ah, espérate, siéntate ahí, a ver, ¿qué te pareció? Y entonces empezó. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo he tenido 7, 8 años, no más. Y la otra vez que también, que es lo que siempre aprendí de cuando se prohíbe algo, fue que iban a poner Viridiana de Buñuel. Y mi papá me dijo, Magda, yo creo que esta película no es para ti, no sé qué, no deberías verla, no sé qué, pero él sí se quedó viéndola. Yo vivía en una casa de 2 pisos, yo subí a mi cuarto, me descolgué por una mata de aguacate y empecé a mirar por la ventana lo que me habían prohibido, ¿ok? Ahí entendí que lo prohibido siempre es lo deseado. Total, yo lo que vi, yo dije, bueno. Y después cuando vi Viridiana, yo dije, bueno, tampoco era para prohibírmelo, ¿no? Porque yo entendía perfectamente todo. Pero eso te dice que yo consumía cine, programas de televisión, esos programas infantiles, pero también programas, los humorísticos, desde que yo era pequeña. Yo era una televidente amable, es decir, veía de todo, porque realmente vivíamos lejos del centro y a veces no teníamos cómo ir al cine, cómo... ¿Dónde vivías para...? En Alta Habana. Entonces, Alta Habana, el cine más cercano estaba en Los Pinos, mi papá entonces nos llevaba, incluso se planificó ya en la casa, la salida familiar y todo, porque se dieron cuenta de que estábamos un poco aislados. Pero la televisión era el medio con que yo me comunicaba con el mundo y aprendí mucho, muchísimo. ¿Recuerdas el momento en que dijiste, no quiero estar de este lado de la pantalla, quiero estar dentro de esa caja? Eso fue casualidad. Yo se supone que iba a ser maestra de literatura, de gramática, y cuando yo me graduó, se supone que yo era alumna ayudante, ya yo daba clases de latín incluso, pero la plaza que tenían destinada para mí, hubo que ocuparla con un muchacho que era de Camagüey y que si no cogía esa plaza se había divorciado de su esposa en La Habana, no tenía dónde vivir, y para que pudiera vivir en la beca tenía que tener una plaza en la universidad. Y entonces me quedé colgada de la brocha y me mandaron a ser asesora de una casa de cultura y yo eso sí me atacó, porque yo asesora no me gusta ser, porque a los asesores generalmente no se les hace caso.
y a mí me gusta que me hagan caso. Y entonces apareció un curso de subtitulaje, cuando empezó el programa, el departamento de subtitulaje y doblaje de la televisión, y una amiga mía, una que también se graduó conmigo, me dijo, mira, hay esto, están buscando gente graduada de literatura, de lingüística. Yo dije, bueno, para allá voy. Y así es como yo entro en la televisión. El otro día saqué la cuenta porque estaba en un evento y todo el mundo estaba diciendo, no, porque yo llevo tantos años. Yo dije, ay, ¿cuántos años llevo en la televisión? Y para mi sorpresa llevo 46 años. De los 75, 46. Sí. Bueno, pero me hablas de cómo llegas, pero ya cómo te pones a dirigir dentro del proceso. Uno siempre habla de los logros, de las cosas que obtiene, pero a veces poco habla de los desastres, de los errores, y es que muchos de esos desastres y errores te condicionan a ser la realizadora que eres hoy. ¿Cómo encontraste esa voz? ¿Cómo te fuiste formando ya adentro? Te decía que empecé en subtitulaje, pero después inmediatamente pasé a doblaje. Y cuando yo hice mi primer doblaje, convoqué, por supuesto, voces que yo había visto en la pantalla desde que era niña, o había oído en la radio, porque también oía mucho radio. Y cuando yo me vi delante de Pastor Felipe, Armando Soler Cholito, Gerardo Riverón, es decir, todos eran estrellas. Y yo dije, ¿y cómo yo dirijo ahora a esta gente? Entonces me di cuenta que hay que prepararse mucho para dirigir. Pero me gustó mucho, me encantó. Yo creo que dirigir actores es lo máximo, porque vas creando una relación de confianza con los actores para construir un personaje. Y esa construcción de personaje que después tú ves en pantalla, si se logra, es una maravilla. Entonces, empecé por ahí, por doblaje, dirigiendo actores. Después, la evaluación mía como directora de doblaje fue mi jefe me puso una prueba de fuego, que era una película húngara, sobre se llamaba Memorias del Subsuelo, y estaba basado en una obra de Dostoyevsky que era el antecedente de Crimen y Castigo. Es decir, el personaje era casi un Raskolnikov con toda su crisis existencial, y en monólogo delante de pantalla con el tema del doblaje, que es el lip sync. Y entonces aquella persona que hacía en húngaro decía, y ahora como yo llevo todo ese contenido de tengo 40 años, vivir 40 años es una vergüenza, y toda esa crisis existencial que tenía el personaje. Y me acuerdo que llamé a Rudy Mora Padre, porque la voz me convenía, y trabajamos mucho delante del material, cómo debían ser las cosas. Es decir, y realmente me quedó tan bien que aunque yo entraba en el medio, me tocaba la última, es decir, el último escalón de dirección de doblaje, un tribunal presidido nada menos que por Tomás Gutiérrez Alea, me dieron el segundo nivel. Es decir, me dijeron, te damos el segundo nivel por la dirección de actores. Entonces, mira, eso fue una entrada linda. Esto es lo mío. Bueno, hemos hablado de lo que ha quedado bien, pero como a nosotros nos gusta escarbar un tanto, ¿qué te ha quedado mal? ¿Cuál ha sido ese lugar, ese día? En todas las obras hay algo que me ha quedado mal. Decir que tú hiciste una obra que estás completamente satisfecha, para mí eso es la muerte creativa. Hay cosas que yo he tenido que hacer concesiones. Lógicamente, a veces he hecho una escena y cuando la veo en edición me quiero matar porque ¿por qué dije corten? ¿Por qué acepté esto? Si está mal. Entonces me doy cuenta que y eso también es aprendizaje, me doy cuenta que a veces las condiciones son hostiles, hay ruido, hay sol, agotamiento, va a llover, se va la luz, un montón de cosas que entonces haces que tú hagas concesiones. Eso está prohibido. No se pueden hacer concesiones cuando son cosas fundamentales, porque no quiero decir que hay que decir, bueno, no, yo quiero un helicóptero que vuele. No, eso no, yo soy muy plantada en la tierra y yo siempre negocio con producción. Ahora mismo yo voy a empezar una producción y la primera escena es sobre el transformismo. Es un muchacho que ve llegar a una transformista que quiero que sea Ray Cruz haciendo Fátima, porque es como estamos haciendo adelantos aquí ya. Es el ícono del transformismo. Claro. Es decir, en la cosa
en la obra de teatro, en la película. Y tiene que ser en el Parque de la Fraternidad. ¿Dónde más? Claro. Entonces, eso en el guión decía parada de guagua. Entonces, cuando estoy discutiendo ya con los productores, me dicen, bueno, el sede es la parada de guagua. No es una parada de guagua, es el Parque de la Fraternidad. Pero el Parque de la Fraternidad, ¿y cómo? ¿El permiso? ¿Y cómo vamos a iluminar todo eso? Y le dije, yo no sé, pero esa es la primera escena de la película. Por tanto, para mí significa mucho. Tiene que ser en el Parque de la Fraternidad. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Es decir, hay cosas que son fundamentales y no se puede uno conceder ahí. Pero hay otras en que sí debes hacer concesiones porque, bueno, producir es precisamente eso, una negociación entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Es decir, si te diéramos la posibilidad de volver a rodar cualquiera de las series o películas, ¿hay alguna que cambiarías? Por supuesto. ¿Y puedes revelarnos cuál cambiarías o...? A ver, inconforme, que he estado inconforme. En calendario hice una escena en una parada mal hecha. Además tenía una actriz invitada y no me perdono haber invitado a esa actriz y que estuviera en un plano lejano cuando era su única aparición. Así, en todas las obras. Ahora mismo, en lo que va a salir al aire, también ha habido algunas escenas que se fue la luz y entonces, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces con reflectores, reflejando la luz natural. Pero bueno, yo enseño a mis alumnos a que si están en esa situación, tienen que hacerlo. Y entonces, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pero no es igual que si hubiera una lámpara. Entonces, son cosas que tú dices, uy, hubiera quedado mejor. Y eso te son machaca. cosas que te machaca y un largo tiempo. Te machaca. Bueno, estamos en Canal 75, un programa para irnos al detrás de cámara de producciones, de personas. Hoy Magda González, la invitada. Hacemos una pausa para degustar un café. ¿Te parece bien? Perfecto. Siga con nosotros y suscríbete al canal. En cada sorbo se revela una historia compartida. Clatus Café y Cuba Café se unen para hechizar tus mañanas con la fuerza de nuestro grano robusto nacido de esta tierra. Porque un buen café no se bebe, se vive. El hechizo de un sorbo. En el corazón de La Habana, un ícono sigue brillando. El Capri. Hotel de historia y estilo te invita a vivir una experiencia única. Descanso, elegancia y hospitalidad cubana con sello de modernidad. Habitaciones confortables, gastronomía exquisita y un servicio que combina tradición y detalle. Vive la esencia de La Habana desde el Capri. Estamos en Canal 75 y estamos degustando este café, cortesía de Clatus Café y Cuba Café. Gracias por patrocinar este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Riquísimo. Riquísimo. Y tomando un buen café, vamos a hablar del fenómeno calendario. Y esto a título de realizadora puede uno decir, pero yo tengo más hijos, ¿por qué calendario si yo tengo otros hijos a los que le he dado mi amor, mi cariño, mi vida? ¿Cuáles son esos hijos que Magda siente que quizás no han tenido esa conexión con el público o no vivieron en tiempos de redes sociales, que también puede ser un fenómeno que haya hecho que estén, pero que no sean tan reconocidos? No, yo pienso que el tema es la serie y los unitarios. Es decir, el unitario sale una vez y la gente lo ve y después lo vuelven a poner a los 3 años, porque, pero las series hay una continuidad. Y si no viste el primer capítulo, al otro día en el trabajo te dicen, no viste nada, y entonces ves el segundo y la gente se engancha. Pero a mí, ¿sabes? El elogio que más me gusta cuando la gente en la calle me ve, me dice, a mí me gusta todo lo que usted hace. Eso quiere decir que se están acordando de todo lo que yo he hecho. Porque realmente, cuando yo empiezo calendario, mi resultado en calendario tiene que ver con una trayectoria de experiencia. Es decir, de todo lo que yo he hecho.
Incluso yo me acuerdo cuando fui a empezar calendario que trataron de ponerme reglas. Es decir, aquí tú no puedes hacer desglose de vestuario de toda la serie, olvídate eso no se hace así. Le dije, ¿por qué yo no puedo hacer desglose de vestuario de toda la serie? Sí, yo siempre lo hago en los unitarios, vamos a hacerlo aquí también, y lo logré. Es decir, yo sabía qué ropa iba a llevar Amalia en la última escena. Y el vestuario tenía una gama de colores, una paleta de colores, es decir, este personaje es así, este personaje, y el trabajo de maquillaje, de peluquería, lo hice exactamente igual que como había hecho toda mi obra. La gente decía que la serie no, porque la serie es como una rueda que te va a aplastar. No. Yo creo que para hacer las cosas bien hay que hacerlas como está dictado, una metodología que no la inventé yo. Es decir, la ha inventado la historia del audiovisual. ¿Cuánto tiempo demoró, por ejemplo, grabar una temporada de calendario? Siempre era 3 meses. 2 meses y medio, 3 meses. ¿Demoraba más el proceso de postproducción, es decir, la edición? Yo creo mucho, sí, postproducción era bien complicado. Ahora, postproducción, como se divide en muchas especialidades, se ha complicado mucho. Antes el editor hacía esto y en el mismo esa edición venía el sonidista. No, ahora cada uno tiene su especialización, cosa que favorece el resultado artístico, pero es más complejo. Pero yo quiero hablar de la pre, porque a veces los realizadores no le dan tanta importancia a la pre. Y en la pre es donde tú ganas la pelea. En la pre, mira, pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, ensayo, que ahí es la construcción de los personajes. Ahí tú lo planificas todo. Guión técnico con los fotógrafos, pero no solo con los fotógrafos, hasta con el editor, que no va a estar en la grabación, pero ya está pidiendo un plano con qué va a entrar la escena y con qué va a terminar la escena y con qué va a recibir la otra escena, es decir, el plano de entrega y el plano de recepción. Y entonces, eso para mí es fundamental, porque ya cuando yo estoy en grabación, todo está en contra. Bueno, para un público que no es conocedor, puede ser que esa etapa antes de empezar a grabar sea más larga que los meses o cómo se distribuye. Más o menos es parecido. Porque además también hay un proceso de casting. Por ejemplo, en calendario yo tuve que hacer casting porque eran muchos personajes jóvenes. Yo quería realmente que fueran buenos actores y para cada personaje teníamos 5 posibilidades y en eso me ayudó mucho mi director asistente Alfredo Pérez, porque él conocía a esos muchachos de teatro, de la ENA, de Lisa, y entonces para cada personaje había 5 o 6 posibilidades y siempre ganó el mejor. Que después la gente decía, no, pero todos están bien. Bueno, sí, está bien, pero fueron escogidos y realmente yo sabía que podía trabajar con ellos. Pero también ensayé mucho, ensayé hasta las escenas del aula. Es decir, formábamos un aula en la sala, en la casa de ensayo, el aula, todas las escenas de aula, porque no era solo los que hablaban, sino cómo reaccionaban todos los demás. Sí, casi una coreografía de... Exactamente, incluso ya sabíamos dónde se iban a sentar, las cámaras, y la cámara por dónde iba a coger la mirada de él y la mirada es decir, la preparación. La preparación es fundamental, porque eso hace que cuando llegues a la grabación donde todo está en contra, sea todo más seguro, más seguro. Yo nunca me pasé, es decir, yo no tuve que, por supuesto que llovió, que hubo que suspender, pero nunca me pasé del tiempo que habíamos previsto para y eso porque es un éxito. Si nos atrasábamos hoy, lo adelantábamos mañana, y así, porque estaba todo muy bien preparado, y todos los especialistas estaban muy bien preparados para hacer lo que teníamos que hacer. ¿Ustedes hicieron una primera temporada de calendario? ¿Ya sabían que iban para una segunda o una tercera? Para nada, para nada. Cuando Amílcar vio los 2 primeros capítulos en crudo, montados, fue que dijo, voy a escribir la segunda. Entonces yo le dije al canal, oye, Amílcar quiere escribir la segunda, dale. Pero fue cuando vio los 2 primeros, porque Amílcar y yo habíamos hecho un telefilme juntos para toda la vida, pero no, es decir, no teníamos esa... Él no me conocía a mí como quizás yo lo conocía a él, porque sí leía sus guiones. Y yo ese día que les puse los 2 capítulos me fui. Yo estaba nerviosísima, era como una prueba de primaria.
Y cuando ya oí la musiquita, que se habían acabado los 2 capítulos, entré y lo miré y me dijo, me encantaron. Él, por ejemplo, él no confiaba en algunos actores y sin embargo me gustó, voy a escribir la segunda temporada. Y ya después la tercera ya vino sola, ¿no? Eso sí, ya era seguro. Yo siento Calendario como un micropaís en el que iban pasando las cosas que pasaban en el país. Algo que para ti fue muy difícil fue al término de la primera temporada, que muchos de los actores no continuaron. Correcto, pero eso lo sabíamos, porque ellos lo dijeron, es decir, yo tengo una beca, yo tengo esto, entonces estábamos seguros que cuando se empezara la segunda temporada ya esos actores no iban a estar. Y asumieron ese mismo conflicto interno de la apuesta. No, como... a mí Amica me dijo, la que no se puede ir es Amalia, todos le podemos dar un destino y no sé qué, pero la que no, porque si no ya Amalia ya no es Calendario. Pero todo el tiempo estuvimos, bueno, entonces, ¿para dónde va? ¿Y qué pasó? Y entonces, igual con la tercera, de la segunda para la tercera también hubo cambios por el tema, porque además me tocó exactamente el momento de la desbandada esa de los muchachos. Pero bien, yo creo que incluso los temas que fueron entrando iban sustituyendo a los temas que ya no estaban y siempre con buenos actores. Eso es importante. Incluso en la tercera ya pusimos temas que nos habían dicho en una investigación del Centro de Investigaciones Sociales que no estaban en Calendario, porque Calendario era como un abanico donde tratamos, y eso lo tengo que decir, ayudaron mucho las 2 asesoras que han estado muy vinculadas a los centros de investigación, a los cursos, a los talleres, que son Beatriz Rousseau y Deli Fernández. Pero nos faltaban 2 temas, que era la discapacidad y la religión. Y eso salió de los públicos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo en la tercera, y en la tercera está. Yo recuerdo que Calendario tiene un momento, yo diría, impactante, y es cuando se exhibe en el Yara. Sobre todo en esta época en la que tanto decimos que no se ve televisión, que las personas consumen muchas redes sociales. Eso era un capítulo que se iba a estrenar el domingo. Y creo que, si no me equivoco, sábado o viernes se pone... El viernes se pone el último capítulo como una especie de prueba. ¿Y qué pasó ese día, Magda? Esa idea fue de Amica y de Yaremi. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? Yo dije, caballero, usted es tan loco. Entonces llamamos al ICAI, se lo propusimos y el ICAI dijo sí. Estaba en toda esta cosa del streaming y no sé qué, vamos a hacerlo. Y yo dije, ay, Dios mío, en lo que nos hemos metido. Pero entonces además estaba, se nos ocurre que estaba el Fito del Río, estaba con una canción al final que tenía mucho contenido con el tema de la inmigración. Y dijimos, bueno, y podemos llevar que Fito ahí con la granja y no sé qué, que cante. Y entonces montamos un show que fue impresionante, porque hubo que hacer 2 funciones, porque la gente se quedó afuera y se quedó esperando a que se terminara la primera tanda para hacer la segunda, y los actores se quedaron también porque ellos querían ver a los actores, pero además actores que ya estaban en el exterior como Oreste, la mamá de Oreste, mandaron sus mensajes y se pusieron en pantalla y la gente aplaudía. Yo ese día, ya yo me di cuenta que yo soy cardiópata, pero dije, no, la verdad que estoy con un tratamiento espectacular porque no me morí del corazón, pero fue muy, muy, muy bonito, muy emotivo y muy reconfortante para el equipo. Bueno, en los últimos tiempos la serie Calendario ha sido la explosión, y Magda se atreve, porque así hay que decirlo, a presentar otra. De esa otra serie que va a estar rodando mientras este podcast se estrene, vamos a hablar en los próximos minutos. Canal 75, ¿ya te suscribiste? Impulsa tu emprendimiento con el proyecto de desarrollo local 999+. Un equipo de profesionales apasionados está listo para acompañarte en el crecimiento de tu negocio. No pierdas la oportunidad de transformar tu proyecto. Contáctanos Y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas. Con Ruedas Caimán, cada viaje es parte del espectáculo. Ellos nos llevan, nos cuidan y nos acompañan en cada kilómetro.
porque la ruta hacia el arte también necesita un camino seguro. Gracias a su equipo de choferes, llegamos juntos a cada encuentro. Y acompañados de Malta Guajira, la conversación fluye mejor. No, pero además, déjame decirte que yo el otro día la tomé y yo dije, es cubana, porque a mí me gusta más el sabor de la malta cubana que de otros países. Y efectivamente busqué y es cubana. Es riquísima. Maravilla. Gracias por el patrocinio y por acompañar a los creadores de Canal 75. Hablamos de calendario. Dije que te habías atrevido porque uno después que tiene un éxito lo piensa mucho, porque aunque no lo pensemos, uno no quiere defraudar al público. Uno dice, si lo llevé a este nivel, la gente siempre va a esperar de mí algo de calidad. Entonces, ¿por qué te enrolas en justamente esta historia? ¿Y de qué va? No solo lo que yo piense, sino que la gente te dice, ahora pusiste la varilla aquí, ahora tienes que subir más todo esto. Entra un ataque de pánico. No, es mi segunda serie. Es mi segunda serie, me la propone Amílcar. El tema me interesó muchísimo, porque es el autismo. Pasé revista y vi que el autismo no había sido casi tratado en la ficción cubana, nada más que en una telenovela donde apareció en los primeros capítulos y después desapareció, se diluyó completamente la trama. Y yo dije, es importante, porque también después de la COVID he sido consciente de cómo hay personas que tienen esta condición en nuestro país. Y generalmente ni la gente conoce de qué se trata y un poco miran a esas personas como si fueran personas enfermas, personas que no deben socializar, es decir, con muchos prejuicios. Y yo dije, perfecto, vamos a arriesgarnos. Y entonces Amílcar ha hecho una serie mucho más cerrada. Yo siempre digo, no es calendario, porque la gente a lo mejor, porque todo el mundo, y la cuarta de calendario, no, calendario ya se terminó y esto es otra cosa. Es una serie cerradita, pero que a mí me ha gustado mucho hacer, porque primero es un género que yo no había tratado casi, que es la comedia. Es un humor blanco, riesgoso. Hace tiempo que no se hace en la televisión, porque en la televisión hay los programas humorísticos que a veces van más bien por la farsa, un poquito el astracán, es decir, es un tono. Y yo quería un tono de comedia, pero un tono de comedia que conmoviera, porque es un tema que el objetivo de todos nosotros, tanto de Amílcar como del equipo, como mío, es que la sociedad vea este tema con ojos nuevos, con otros ojos, y que asuma que los personajes, las personas que tienen esta condición son seres diferentes, pero igual que somos tú y yo diferentes y diferentes, claro. Es decir, ok, diferentes, y que tienen un comportamiento a veces inusual, pero no quiere decir que no tengan derecho a participar de la vida como todos los demás. Entonces, dije, vamos, por supuesto, estudiar mucho, investigar mucho y buscar referentes. Lo primero que hicimos fue el casting. 12 muchachos, todos buenos actores. Al final quedaron 2 y esos 2 nos dieron un trabajo, 4 vueltas con escenas diferentes, con otros actores que ya teníamos escogidos para que fueran los otros personajes. Hasta que, bueno, hubo que decidir, porque yo llegué a un momento que dije, bueno, yo no puedo hacer la serie con los 2, pero hubo que decidir. Y al final decidimos, y creo que decidimos bien, porque realmente el muchacho que quedó, yo no lo tenía pensado. Igual que me pasó en calendario. Él trabajó en calendario, pero en calendario me dijo, yo quiero hacer casting. Y dije, bueno, está bien. Y cuando llegó al casting, arrasó. Que es Michelle, el de calendario. Pero aquí, yo le dije, estás muy bien, estaba yendo al gimnasio, estaba gordito, corpulento. Le dije, no, yo no quiero un rodo así, yo quiero un rodo que sea un poco vulnerable, que tenga una apariencia un poquito vulnerable.
el chiquito empezó a hacer una dieta, después yo me enteré, yo no lo sabía, una dieta que bajó 10 kilos. Y además después de ir al gimnasio se desinfló y cuando yo lo vuelvo a ver digo, ¿qué te pasó? Dice, no, vine al casting, vine al casting. Entonces, realmente lo peleó mucho, lo ganó y creo que a las personas les va a gustar, porque yo quería que fuera un personaje que cuando saliera iluminara la pantalla. Y eso está sucediendo. Bueno, mientras este podcast sale, ya la serie está siendo vista por los seguidores. Pero tuviste una primera vez también en el Yara. Repetiste. Esta vez creo que fue diferente. Calendario, pusiste el último capítulo y esta vez los dos primeros. Los dos primeros. Y esa reacción de que la gente te lo dice ahí mismo, si le pareció bien o no. No, sobre todo un público que me interesaba muchísimo, que era el de los muchachos que tienen la condición del espectro autista. Este que se llama espectro porque el autismo se manifiesta de formas muy diferentes. Yo creo que incluso cada individuo tiene un autismo, el suyo, y además las mamás de esos muchachos, que son las que más sufren, porque esa incomprensión que tienen a veces un aula, la sociedad con sus hijos, les duele. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo tomarán ellos que estemos tratando el tema en género comedia? Que a mí me parecía una elección buena porque yo creo que el público está necesitado de reírse. Y aquí quizás no se rían, aunque fíjate, en el cine se rieron y yo dije, ¡ah! Se rieron. Yo nada más que aspiro a que sonrían, Pero en el cine la gente reaccionó. Al principio había un poquito de desconcierto diciendo, bueno, ¿de qué va esto? Pero inmediatamente que salió el primer gag, ya la gente empezó a reírse, ya entendieron el tono y empezaron a disfrutar aquello. Y cuando salí a la salida de la platea, me estaban esperando, me emociona, un montón de muchachos de estos autistas con sus mamás. Y me dijeron, gracias por abordarlo de esta manera. A ellos les ha encantado. Hubo uno que dijo, él se inspiró en mí, porque yo soy igualito que él. No te puedo explicar. Eso me emocionó mucho, porque ese es el público, es decir, no es que no trabaje para todos los públicos, pero ese público era muy importante cautivarlo. Y si pasó eso con los dos primeros capítulos, entonces creo que ganamos tremendamente y espero que pase lo mismo con el público mayoritario, ¿no? Qué lindo, son anécdotas e historias que uno dice, valió la pena todo lo que uno pasa para hacer esos procesos. Después cuando salimos se querían todos retratar con Ignacio, con Nachito, porque veían que era como la representación de ellos en pantalla. Eso fue muy emocionante y lo voy a tener aquí en mi cabecita toda la vida. Qué bueno, me alegro que sea de esta manera y que lo compartas con nosotros en este espacio. Hace algunos momentos decías que llegaste a Calendario porque estabas lista a través de un camino. ¿Cuánto contribuye ese camino o cuánto ha sido ese camino transitado también el de la enseñanza? El ser maestra, ¿cuánto te ha condicionado como realizadora también? Bueno, te dije que yo quería ser maestra. Era incluso cuando terminé el predio me iba a entrar en el pedagógico. Lo que pasa es que en ese momento Graciela Pogolotti, amiga de mi familia, dijo, mira, es que ahora mismo los profesores de pedagógico no son tan buenos, no sé qué. Y por eso entré en filología en la Universidad de La Habana. Pero yo siempre he querido ser maestra. Y realmente en mi vida profesional siempre lo he sido. Cuando empecé en subtitulaje y doblaje, yo enseñaba gramática, enseñaba ortografía. Después cuando hice doblaje, enseñé a directores de doblaje y enseñé a actores a hacer doblaje. Es decir, siempre ha sido como una constante. Después ya se creó la Facultad de Medios en ELISA y profesora de FANCA. También doy clases en FECON y doy clases en el Centro de Estudios porque primero lo disfruto mucho y segundo me parece que es importante porque son las nuevas generaciones, ese es el futuro del audiovisual y si no hacemos una enseñanza fuerte,
con esa densidad cultural que yo aspiro a que tengan todos los directores de televisión, estamos apostando por algo que no debe ser. Y entonces lo disfruto mucho, lo comparto, incluso meto a los alumnos dentro de mis producciones para que no solo sea el aula, sino que también participen de los ensayos, participen del casting, participen de las grabaciones, y eso ellos lo agradecen mucho. Me da mucha alegría que a veces encuentro un profesional y me dice, profe, porque cuando, ya yo ni me acuerdo, cuando yo empecé, usted, y digo, qué bueno. Es decir, eso es como yo creo que es una metodología, que ellos vayan el aula, pero además también la práctica, que es fundamental. Quiero regresar ya en los minutos finales del podcast a la Magda espectadora, porque esa Magda no se ha perdido, esa Magda sigue siendo. ¿Qué consume hoy de televisión? ¿Qué tendría que, en un diálogo con la televisión que cumple 75 años, habría que decirle a la televisión? Yo veo mucha televisión. Hay gente que me dice, no, yo no veo televisión porque yo lo prefiero ver películas. No, yo veo televisión y lo asumo como un deber, porque yo trabajo en la televisión. Entonces, ¿cómo no voy a ver lo que se produce en el medio donde yo trabajo? Y realmente a veces extraño rigor. Yo siento que a veces las condiciones abruman a los especialistas y siento a veces, veo, y me da mucho dolor, chapucerías que pueden perfectamente solucionarse, no hacerse, y que no tienen nada que ver ni con las escaseces, ni con el bloqueo, ni nada, sencillamente es con una voluntad. Yo creo que la televisión es un medio tan importante, todavía, porque la gente dice, no, ya la gente no ve televisión. No. Busquen estadísticas, la gente sigue viendo televisión. Y además, lo que sale en televisión para la mayoría de la población es lo que es la verdad. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacerla bien, de hacerla lo mejor posible. Y eso lleva esfuerzo, lleva trabajo, lleva sacrificio. Y yo creo que esas son cualidades que no se pueden perder por nada, ni porque te abrumen las necesidades, porque el transporte esté malo, porque se va la luz, porque no. Es que es una responsabilidad que tenemos ante el país. Por tanto, tiene que ser muy riguroso, porque si no, el público aprende mal, aprende de lo que no debe aprender, y al público, el gusto del público se enseña, no con recetas, no diciéndole no puedes ver esto, tienes que ver esto otro. No. Con productos de excelencia, con productos buenos, se le enseña al público a ver una televisión cubana que tenga un nivel de excelencia, ¿cómo no? Una pregunta para cerrar. Si tuvieras que dirigir una serie sobre tu propia vida, ¿qué título tendría? Magda. Mira, Dios mío, me he puesto dificilísimo. Yo te digo que yo pienso que yo soy una batalladora, siempre. Hay gente que incluso, ahora mismo lo voy a decir aquí, perdóname Freddy, el jefe de programación, vio los 3 primeros capítulos de Rodo y me hizo un escrito precioso y yo le dije, ay, gracias por eso. Y dice, yo te odio cuando te pones contra el tráfico. Pero como eso no es siempre, yo te amo. Y es esa relación amor-odio con una persona que siempre dice lo que piensa. Y además, a veces eso cae mal, a veces no se acepta, pero sobre todo tengo un sentido de pertenencia con la televisión, que ha sido mi centro de trabajo desde que me gradué, por casualidad, pero aquí estoy, y llevo 46 años en ella, que no me permite dejar pasar las cosas que están mal. Entonces siempre estoy como el Pepe Grillo, ¿no? Diciendo, caballero, pero esto se puede hacer mejor, pero ¿por qué se hizo esto si no debe ser? Y eso a veces no gusta, pero no importa,
yo me voy a morir así. Así que la serie sobre mi vida sería murió con las botas puestas o hasta el fin de sus días, no sé, algo así tendría que llamarse. Yo te agradezco mucho, Magda, que hayas estado con nosotros compartiendo todas estas anécdotas y ayudándonos a descubrir también esa Magda que está detrás de cámara. No la Magda que siempre triunfa, sino la Magda que se equivoca y sobre esa equivocación pues construye también esos sueños. Así que te felicito también por estos 75 años y vienen los regalos cortesía de los patrocinadores. Ahorita probabas un café y aquí está Clatus Café con Cuba Café. Bueno. Esto es para que sigas debatiendo los guiones, haciendo los trabajos de mesa. Y eso es súper. Y bueno, cortesía también de Parranda. Aquí viene. ¡Qué rico! Eso es también para refrescar y para ver los capítulos de... Tú sabes que antes yo no tomaba cerveza, pero ¿No? últimamente me encanta Ay, sí, una muy cerveza bien refrescante, fría. sí. Qué rico, es lo que más me quita el aceite. Sí, entonces, Así que mira, muchísimas ahí está. gracias. Gracias a ti por ser tan bella, por ser una mujer, como decías, de pertenencia, comprometida y ser una mujer de televisión, una mujer del medio. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Usted suscríbase, déjenos los comentarios, diga a quién quiere que entrevistemos en este espacio. Somos Canal 75, una producción de Buena Sombra.